Hola y bienvenidos a este nuevo video sobre nuestra materia Código Orgánico de la Función Judicial. En el presente video tiene como objetivo analizar más a detalle lo que tiene que ver con el concepto de la competencia. Habíamos visto ya previamente la relación que existe entre los conceptos de jurisdicción y competencia, ¿no? Indicando que el concepto de jurisdicción hacía alusión a ese poder que tiene una autoridad para poder juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Mientras que, por otro lado, la competencia está legislada a partir del artículo 156 de nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, en donde nos indica, ¿no?, que la competencia básicamente es aquella medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados en razón de las personas, el territorio, la materia o los grados. Entonces, la competencia es esa medida, es esa forma a través de la cual se distribuye la jurisdicción. Como se mencionaba en ejemplos anteriores, si es que yo voy a presentar una demanda en materia laboral, el juez competente seguramente será un juez, un juez de lo laboral. En razón, en este caso, sería en razón de la materia, ¿sí? En razón de la materia. O también puede ser en razón del territorio. Por ejemplo, si es que yo voy a demandarle o necesito presentar una demanda dentro de un tema civil por el cobro de una letra de cambio, lo más probable es que el juez competente será el juez del lugar donde se suscribió la letra de cambio. Y además el juez competente será el juez de lo civil. Entonces tenemos una atribución o tenemos una fijación de la competencia en razón del territorio, en razón de la materia. También puede ser en razón de la persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que yo voy a presentar una demanda o quiero presentar una acción judicial contra un ministro de Estado, contra el presidente, el vicepresidente, un funcionario público de alta jerarquía, ellos también pues tienen derecho a que sea esa demanda procesada a través de no los jueces cantonales, sino por ejemplo serán cortes provinciales o cortes nacionales, según el peso que tenga, el nivel jerárquico que tenga la persona de la que se trata. Entonces, a grosso modo, el tema de la competencia hace alusión a esa forma a través de la cual se distribuye la jurisdicción, ¿no? ¿Quién determina cuántos órganos judiciales se requieren en cada localidad? Pues lo hace el Consejo de la Judicatura. Como habíamos visto antes, el Consejo de la Judicatura es el organismo administrativo de la función judicial y ese determina cuántos jueces tienen que haber e incluso determina hasta dónde llega, hasta dónde abarca su competencia en razón del territorio. Por ejemplo, hay lugares, hay cantones a lo mejor muy pequeños que no tienen un juez propio y que las atribuciones, digamos, para estas localidades son asumidas por jueces de a lo mejor un cantón un cantón vecino y que sea un cantón un poco más grande. Entonces, todo esto lo determina el Consejo de la Judicatura a través de los respectivos estudios técnicos que tiene que realizarse. Hay localidades donde incluso los jueces son multicompetentes, ¿no? Son multicompetentes en el sentido de que asumen competencias en diferentes materias. El principio es el principio de especialidad, es decir, al menos lo ideal sería que cada juez tenga competencia en la materia específica de la cual él es especialista. Sin embargo, debido a la demanda que puede haber del servicio y también a la falta de jueces, pues pueden existir cantones o lugares en donde los jueces sean multicompetentes y asuman o tengan competencias para conocer diferentes materias. Ahora, hay un tema, hay un concepto que dice o que habla sobre la competencia por prevención. ¿Qué quiere decir esto de la competencia por prevención? Pues bueno, básicamente, cuando un proceso judicial va a iniciarse,
tiene que ingresar a algo que se llama una sala de sorteos. Se sortea la causa y en base a eso se le asigna el proceso judicial a un determinado juzgador. Entonces, ese juzgador previene en el conocimiento de la causa, ¿no? Es decir, asume ya la competencia de una causa y excluye a los demás, ¿no? Porque previene en el conocimiento de la causa. A eso hace alusión esta competencia por prevención. Quiere decir entonces que es el hecho de que un juez asuma la competencia sobre una determinada causa, sobre un determinado proceso judicial, y que al hacerlo excluye al resto de jueces de esa causa, ¿no? Por cuanto él ya se vuelve competente para conocer ese determinado proceso. Entonces, bueno, acá en el artículo 160.1, como les indicaba, les habla sobre esto del sorteo de las causas, ¿no? El proceso ingresa, en primer lugar, a una especie de tómbola donde se determina cuál es el juzgador que va a asumir, a cuál se le va a sortear ese determinado proceso. Esto aplica en juzgados en donde existen más de un juez, ¿no? Hay localidades en donde, según el tamaño del lugar, hay varios jueces, por ejemplo, varios jueces de lo civil, varios jueces laborales, varios jueces penales, varios jueces de tránsito, varios jueces, bueno, civiles, ¿no? Entonces, depende el lugar, habrá más o menos cantidad de jueces. Si son varios, tiene que sortearse para ver a qué juez va a tocar o corresponder el conocimiento de la causa. Si son jueces multicompetentes y a lo mejor hay un juez para todo el cantón, obviamente ya no existiría ningún tipo de sorteo. Bueno, luego tenemos el concepto de subrogación. Esto básicamente hace alusión al hecho de que en ciertos casos, en determinadas circunstancias, se puede subrogar la competencia a otro juez, ¿no? A otra autoridad judicial de la localidad que quede inmediatamente más cercana, ya sea por falta o impedimento para que ese juez a quien le correspondería conocer la causa lo esté conociendo. Entonces a eso hace alusión a subrogación. Es decir, por ejemplo, el juez por determinadas circunstancias no pudo conocer al juez al que le correspondería, se subroga a otro juez, ¿no? Él asume la competencia por subrogación. Por otra parte, la prorrogación de la competencia, en cambio, aplica cuando un juez que no siendo competente para conocer una causa, ¿sí? A quien no le correspondía conocer una determinada causa, asume competencia para ese asunto, ya sea porque las partes así lo aceptan expresa o tácitamente. Voy a ponerles un ejemplo para que se entienda esto de la prorrogación de la competencia. Imagínense una situación donde yo estoy demandando el cobro de una letra de cambio, por ejemplo. Yo voy a demandar el cobro de una letra de cambio y la letra de cambio nosotros, las partes, la hemos firmado en el Cantón Quito. El deudor, ¿no? Es decir, la persona que aceptó la letra de cambio, está también domiciliado en el Cantón Quito y sin embargo yo presento mi demanda en el Cantón Guayaquil. Entonces, yo presento la demanda y la persona al momento que contesta la demanda no dice nada respecto a la competencia, no impugna la competencia. Entonces, en ese caso, y él, digamos, contesta la demanda y continúa con el proceso judicial de forma normal, como si asumiendo o aceptando la competencia de este juez de Guayaquil. En ese caso hay una prorrogación tácita de la competencia. ¿Por qué? Porque se entiende que con la forma en cómo han procedido las partes, ambas están de acuerdo, ¿sí? En que el juez que quieren que conozca esta causa sea el juez de Guayaquil. Entonces hay una prorrogación de la competencia, siendo que inicialmente a este juez no le correspondía conocer esa causa, porque no era el juez natural. Sí, este concepto también es bastante importante que se lo graben, el juez natural. El juez natural es el que a mí me corresponde por las reglas de la competencia, sí, pero que de alguna forma se puede extender, ¿no? Prorrogar esta competencia a otros jueces cuando las partes así lo
convienen, sea expresa o sea tácitamente. Expresamente, en cambio, por ejemplo, si yo firmo un contrato, supongamos que yo vivo en el Cantón Quito, toda la actividad mercantil la tengo en el Cantón Quito y voy a firmar con alguien un contrato en la ciudad de Guayaquil. Y dentro de ese contrato ponemos una cláusula que diga que en caso de cualquier controversia, el juez competente para conocer esa controversia será el juez de lo civil del Cantón Guayaquil. Entonces, estoy prorrogando expresamente la competencia para que en ese caso lo conozca un juez de una localidad que no correspondía al tema, ¿no? Entonces, eso es una prorrogación de la competencia. De forma general, hay algunos principios que rigen el tema de cómo se va a distribuir la competencia, pero por principio general, este es un principio que también es bastante importante que uno lo recuerde siempre. Por principio, el juez al que le corresponde conocer las causas es el juez del domicilio del demandado. Eso es por principio general, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero demandar a alguien, el juez natural es el juez del domicilio del demandado. Si yo voy a demandar un incumplimiento de contrato, el juez al que donde tendría yo que demandar es ante el juez donde tiene su domicilio el demandado. Estas reglas van a ir, esto es como digo por principio general, pero estas reglas cambian y se adecúan según cada materia. Por ejemplo, en materia de niñez no es lo mismo que materia civil o que materia laboral. Por ejemplo, en materia de niñez, si es que yo quiero presentar una demanda de alimentos, el juez competente, en cambio, es el juez del domicilio del actor, ¿no? De donde viven los niños en este caso. Entonces, cambia totalmente el principio, si ustedes se dan cuenta. Esto entonces depende de cada materia. Por ejemplo, en materia laboral, el Código de Trabajo me dará ciertas reglas sobre la competencia. El Código Civil me da las reglas sobre la competencia en materia civil. El Código de Penal me da las reglas de competencia en materia penal. Entonces, entendiendo que hay un principio general, el principio general es que el juez natural es el del domicilio del demandado. Pero esta regla admite obviamente excepciones y se adecua según cada una de las materias. No es lo mismo materia de niñez que materia civil, que materia penal, que materia laboral, ¿sí? Y así con el resto de materias. Cada una tiene sus propias reglas específicas de la competencia que tenemos que saberlas según la materia en la cual estemos pretendiendo litigar. Finalmente, quisiera también que veamos este tema respecto a ciertas relaciones que se dan entre la jurisdicción indígena y ordinaria. En una clase pasada, pues se había indicado que ambos sistemas jurisdiccionales muchas de las veces generan choques, ¿no? Generan controversia, por cuanto hay casos que no se conoce a ciencia cierta si es la jurisdicción indígena u ordinaria quien deba conocer. Y para ello, pues existen algunos principios que están establecidos en el artículo 344. Entre ellos quiero hacer mención a dos principios bastante importantes, como son el principio non bis in idem, que tal vez ustedes ya lo habrán visto anteriormente. Este principio quiere decir que no se puede juzgar, ¿no?, dos veces sobre la misma causa. Si una autoridad indígena ya conoció un tema, por principio no podría conocerlo luego la jurisdicción ordinaria. Y así también a la inversa, si hay un tema que ya lo conoció la jurisdicción ordinaria, no podría conocerlo posteriormente la jurisdicción indígena, por cuanto no se puede sancionar o juzgar dos veces por la misma causa. También el principio de projurisdicción indígena, que se refiere en cambio a que en caso de duda sobre cuál jurisdicción debería prevalecer ante un posible conflicto, este principio nos dice que debería preferirse la jurisdicción indígena, ¿no? Entonces, si es que hay un caso donde no se sabe bien cuál de las dos jurisdicciones es la competente, se preferirá a la jurisdicción indígena. Bueno, eso de alguna forma entonces respecto al tema de la competencia, espero igualmente que este video resulte de su interés y que también pues aporte dentro del estudio de estos contenidos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.